Gloria a Dios por un tiempo profético, tiempo de conexión de nuevo a la palabra de Dios. Hoy damos continuidad al estudio bíblico que venimos avanzando para conocer más de la presencia del Señor, la historia, revelaciones, profecías, milagros, pactos, todo lo que el Señor ha permitido a hombres como Jacob, como Abraham, Isaac, vivir en este tiempo profético. Es un tiempo que también nos pertenece a nosotros, hablar de la historia, hablar de la palabra y de todo lo que Dios ha venido haciendo a través de el tiempo que el Señor nos permite vivir. Vamos al libro de Génesis, capítulo 36. Hoy hablaremos y reconoceremos aquí la historia de la descendencia de Saúl. Ustedes también pueden ir a la palabra de Dios directamente a las escrituras y tomarla, y en el capítulo 36 es importante que podamos avanzar con el conocimiento que el Señor nos revela en su palabra, que podamos entender el por qué y el para qué se vivían estos tiempos, estas historias y todo lo que se desenlaza de una vida. Gloria a Dios porque es un tiempo de adoración, es un tiempo que tú agendaste para presentarse en este tiempo delante del Señor. Creo que siempre estamos con el Señor, pero cuando apartamos el tiempo para venir a estudiar la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios y serás sabio y fortalecido en él. Dice la palabra en versículo primero: estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Lot, Ateo, Anolíbama, hija de Ana, hijo de Zibeón, Ebeo, y a Betsamá, hija de Ismael, hermana de Naboim. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Betsamá dio a luz a Reuel. Vemos que en aquel tiempo podían tomar 2, 3 y hasta 4 mujeres. Hoy por hoy tenemos otras costumbres, porque en la evolución del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo hemos venido conociendo la verdad. No es que en aquellos tiempos no se haya manifestado la verdad, pero había otras costumbres. Por esta causa es necesario que nosotros vayamos al Nuevo Testamento antes de ir a entrar en el estudio del Antiguo Testamento, porque hay cosas que tal vez puedan confundir nuestra vida. ¿Y cómo es posible que un varón tome 1, 2, 3 y hasta con concubinas? Y esto en aquellos tiempos eran hábitos, eran costumbres, era algo histórico donde los hombres podían tomar 1, 2, y cuando se casaban y las mujeres eran estériles, podían tomar otra mujer para hacer descendencia, para hacer que su descendencia creciera. Los reyes podían tomar infinitas mujeres para poder fortalecer su casa. Esa era lo que se decía en aquellos tiempos. Hoy por hoy nosotros tenemos otras costumbres, otra educación a través de la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, es tiempos donde hoy tomamos solo una mujer, un solo varón, dice la palabra. Y aunque la mujer sea estéril, esto no da que el hombre pueda tomar otra mujer para sí. Qué tiempos difíciles, decimos, porque era un tiempo donde
no había mucho valor por la parte femenina, la mujer era menospreciada, era tanto el presagio en aquellos tiempos que los padres las entregaban a quien ellos quisieran en su conveniencia. La mujer no tenía derecho a elegir enamorarse, sino que entre los padres, tanto de los hombres como de las mujeres, hacían sus acuerdos y se daban en casamiento. Mujeres a muy corta edad, jóvenes, casadas con personas muy mayores. Vemos la desigualdad, el desorden, porque si hoy por hoy pensamos qué pasó en ese tiempo, había un desorden tremendo y por causa de todo ese desorden venía el pecado, venía la desobediencia, venían tantas herejías. Porque hoy, por hoy podemos decir, este mundo está pervertido, pero el mundo se pervirtió desde hace muchos años, siglos. La costumbre de la prostitución viene desde hace muchos años, de los siglos, viene el trabajo de la prostitución. Glorificamos hoy a Dios que nos ha dado un Salvador y ha venido para abrir nuestros ojos espirituales y alinearnos conforme a su amor y a su misericordia. Yo digo, Señor, prefiero esos tiempos, los tiempos antepasados, porque había mucha discriminación. Hombres y mujeres eran dados en esclavitud, en siervos, y siervos se quedaban. ¿Quién podía poner estima a un siervo sino el Señor? Eran esclavizados por completo. Hoy por hoy vemos que también la esclavitud, pero es diferente a que sean obligados. Bueno, no tenemos el conocimiento del trato de blancas, de toda la esclavitud que se vive hoy aún. Pero en aquellos tiempos, los tiempos de Saúl, los tiempos de Jacob, los tiempos de Abraham, de Isaac, eran tiempos tremendos, eran tiempos que hoy pueden confundir el tiempo que estamos viviendo, nosotros no entendemos. Y en todo el capítulo 36 está la descendencia de la mujer, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, es toda una generación. Yo los invito a que tomen el libro de Génesis y vayan al capítulo 36 y tomen toda la escritura que está allí para que ustedes conozcan cómo se desenlazó la generación de Esaú. Y aquí en el capítulo 37 vamos dejando un poco de ejercicio para que también ustedes puedan tomar las escrituras y certificar a través de la palabra de Dios cómo se vivía en aquellos tiempos. Es necesario que conozcamos la historia, porque es historia. Estos tiempos ya quedaron ahí. Hoy nosotros vivimos un tiempo nuevo, un tiempo donde hay un solo casamiento, un tiempo donde vemos que hay otros hábitos que a través de la venida del Señor Jesucristo nosotros hemos recibido, conocemos. Y es necesario que preguntemos al Señor cuando no podamos comprender algo o que venga un texto bíblico y tal vez traiga confusión. Y digamos, ¿por qué eso? Tenemos el Consolador del Espíritu Santo a quien el Padre nos envió para que Él nos instruya, nos enseñe, nos recuerde y pueda sacarnos al camino de la luz en cuanto no podamos comprender cualquier cita bíblica de nuestro estudio bíblico. Y dice la palabra, y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bía y con los hijos de Silpa. Los
los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. La preferencia en medio de los hijos trae riña y hasta la muerte. Pero en los propósitos de las infracciones de estos hijos, porque Israel amaba más a José, y él los enviaba con los hijos de Bilha y de Silpa para pastorear el rebaño. Y José comentaba a su padre la mala fama que ellos tenían. Tenían mala fama, mal crédito, como decimos hoy, mal testimonio. José era de 17 años, joven. Su padre lo amaba tanto que así mismo había mandado hacer una túnica especial de colores muy especiales para mostrar su afecto y su cariño y su especialidad por José. Gloria a Dios, porque hoy por hoy tenemos la sabiduría y el entendimiento del Señor y debemos amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón, aún con el mismo afecto, el mismo cariño, y no dejando ver más amor por cualquiera de los integrantes de la familia, porque esto trae riña. Esto creo que es una enseñanza para que podamos equitativamente manejar esta situación en estos tiempos. Porque mira, por dejar ver el sentir del amor, el afecto y el cariño, donde se maduró el propósito, porque a través de la riña, de la división, de la contienda que había entre ellos y José, Dios iba dejando conocer su propósito grande y poderoso que tenía para la bendición de toda esta familia. Muchas veces los procesos traen bendición, los procesos traen madurez del propósito de Dios. Y aunque nosotros no tengamos el suficiente conocimiento, dejemos que avancemos en el tiempo y Él nos va dejando conocer cada día el propósito por el cual pasan o suceden ciertas cosas que en el momento no entendemos. Pero hay algo que quiero impartir a toda la iglesia. Cuando decidimos y determinamos ser felices, todas estas cosas se minimizan. ¿Por qué se minimizan? Las situaciones, circunstancias, procesos son mínimas a lo que podemos expresar cuando hay un corazón alegre, contento, agradecido, un corazón que se goza en lo que Dios nos ha permitido recibir y tener. Ser feliz no se necesita oro ni plata. Sí es un complemento, pero si tú aprendes a ser feliz con lo que tienes, esto es la mejor preparación para recibir la gran bendición que Dios tiene preparada para bendecirnos. Ahora, cuando aprendemos a ser felices con lo que tenemos, esto es el propósito ya cumplido y acortamos los tiempos de vivencia, de proceso, porque estamos dando al Padre gloria, honra, alegría, gozo, y esto es el sello de que hemos madurado el propósito por el cual vino la enseñanza. Ser feliz se necesita solo una decisión y una determinación. Cuando el Espíritu del Señor viene y te dice, te lleva en el desafío y te dice, ¿eres capaz de ser feliz con lo que tienes? Y tú inmediatamente reflejas en tu conocimiento tu situación. Pero el Espíritu de Dios no nos lleva a reflejar exactamente nuestra condición, sino la condición que Él nos quiere dejar ver y la cual quiere que aprendamos a tomar para poder ser feliz. Muchos dicen, yo soy feliz por las posiciones económicas que tienen, o el trabajo,
trabajo o el viaje o cualquier otra cosa que tal vez puedan poseer en el momento. Pero la felicidad no depende de las cosas materiales. La felicidad no depende de otra persona, ni siquiera del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos. La felicidad verdadera que el Espíritu del Señor hace 2 días habló a mi vida depende de nosotros con Dios nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos que nuestra felicidad no depende del grito, no depende de la queja, no depende del otro que vive en contienda o que vive en tu casa o que depende de ti, esposa, hijos o viceversa. Cuando entendemos que nuestra felicidad depende de una decisión y una determinación de nosotros mismos, ahí viene a conocer verdaderamente lo que necesitamos. Hoy fui a un lugar y mientras hacía una gestión, pude poner mis ojos en una joven y me había apartado de ella 2 minutos y tenía mis ojos en el cielo y le dije: Señor, gracias, porque soy muy feliz. Me enseñaste a posesionarme y conocer mi verdadera felicidad. Y en ese instante volteé mi mirada y vi a la joven muy triste. El Señor me la dejó ver interiormente. Y yo me acerqué y le dije: ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué eres tan triste y tan joven? Porque eres muy joven para tener tanta tristeza en tu corazón. Y no pronunció una palabra y estaba llorando inmediatamente. Y después el Espíritu del Señor me dijo: profeta, mira todos los que puedo mirar a tu alcance. Y iba pasando por frente a una iglesia y venía un poco de gente saliendo de esa iglesia. Y el Espíritu del Señor me dijo: todos ellos están tristes. Y yo le dije: Señor, pero acaban de salir de esa iglesia. Y me dice: sí, pero ellos están tristes, porque ellos no han aprendido a saber y a conocer cuál es la verdadera felicidad, no dependiendo de cosas materiales ni dependiendo de otra persona. Más adelante haremos un servicio donde podré instruir lo que el Espíritu del Señor me ha revelado en este día. Es algo mucho más extenso. Pero hoy damos continuidad a nuestro estudio bíblico y puedo expresar con todo mi corazón y mi afecto, mi respeto y mi cariño a las naciones que la verdadera felicidad está en nosotros mismos, en la decisión y la determinación. Nuestra felicidad no depende absolutamente de nadie, solo de una decisión y una determinación. Porque si tomas la decisión y no te determinas, cualquier cosa que suceda en cualquiera de los días de tu vida te va a sacar del propósito. Pero cuando tú tomas decisión y determinación, tú te mantienes. Hoy pude hacer ese ejercicio. Llegó una noticia y trató esa noticia de sacarme del propósito que yo había determinado, decidido y determinado. Y en el momento el Espíritu del Señor me dijo: decidiste ser feliz y determinaste delante de mí ser feliz. Y en ese momento volví a integrarme, volví a encajar en el propósito de mi felicidad. Y cuando me encajé en el propósito de mi felicidad, pude ver otra imagen de la noticia que había recibido. Ahora comprendí el propósito de la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Cuando instruyamos un servicio sobre la verdadera felicidad, cómo conocer la verdadera felicidad, que voy a llevarlos en unos hábitos y pasos que tenemos que practicar un día a la vez para lograr. No es solo de palabras, hay que entrar en la práctica. Escribe la visión, dijo el Señor.
en Ageo, en el libro de Ageo, el profeta, para que la visión se grabe en la tabla de tu corazón. Es un aliciente, es el óleo fresco, es lo que necesitamos todos para vivir una vida plena en Cristo Jesús. No solo depende saber orar, depende vivir, tener o no tener. Cuando aprendemos a ser felices con lo que tenemos y nos acontentamos con lo que tenemos, entonces vas desarrollando una verdadera felicidad, no ficticia, sino verdadera. Dice la palabra, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hoy aprendí en el camino de mi verdadera felicidad y en mi práctica, porque estoy en la práctica. Esto se trata de practicar para poder llegar a lo más alto y sublime, que es la plenitud en la cual nosotros debemos permanecer como hijos de Dios. Y aprendí que debemos aprender a cerrar la boca, porque siempre estamos hablando todo lo que Dios o lo que tenemos en sueños o tenemos para desarrollar y lo estamos impartiendo. Y vemos hoy en la historia de José, los hermanos de José y de Israel, su padre de todos ellos, que ellos notaron que había una especialidad de Israel para con José y ellos le aborrecían más. Y José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y le aborrecieron todavía más. Pero esto Dios lo permitió, el por qué y el para qué. Hoy por hoy pueden suceder cosas que tú no entiendes el mañana y el para qué Dios te permitió hoy estar atravesando esa situación. Todo lo que te pasa en la vida tiene un propósito. Y es el propósito que Dios quiere enseñarnos algo, que Dios quiere moldear nuestra vida en el camino de la práctica, porque cada día, cuando dice la palabra que cada día trae un pan, cada día trae una práctica, una enseñanza, trae un propósito. Pero depende de tu decisión y de tu determinación, si eso te saca del propósito o permaneces en el propósito. Dios con nosotros en todo tiempo. ¿Dónde habita Dios si no es en tu corazón? Tú eres la casa del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? El Espíritu de Dios. Él nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, por eso somos la casa del Dios viviente. Esto lo certifican las Escrituras. Y hoy me gozo y puedo transmitir la verdadera felicidad, pero no felicidad económica, ni felicidad que me transmitió alguna otra persona, o algún evento, o un viaje, o una casa, o un tesoro, o una riqueza. No hablo de esta felicidad. ¿Es un complemento? Sí, lo necesitamos. Amén. Pero cuando tú aprendes a ser feliz con lo que tienes ahora, tú verás un mañana con futuro. Tú verás un mañana con una nueva historia que contar, que dar testimonio. Pero duramos tantos años como Ana, la madre del profeta Samuel, que duró con tanta amargura, estéril y con tanta amargura. En verdad no era estéril. ¿Sabe qué la hizo estéril? Su amargura. ¿Sabe qué nos hace pobres y escasos? La amargura, la tristeza, la queja, el llanto, el grito, todo aquello que trae secuelas y que amargan el día que Dios nos permite estar viviendo. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. ¿Por qué? ¿Cuál es tu mayor bendición? Estar vivo ahora, escuchando, recibiendo la instrucción de parte de Dios
para tener una vida disciplinada, una vida feliz, una vida que agrade verdaderamente a Dios. ¿Sabes? De la única manera que agradamos a Dios es cuando nosotros aprendemos a vivir en felicidad completamente con lo que tenemos, que somos felices con lo que tenemos. Si tenemos 5 pesos, amén. Había 5 panes y 2 peces. Y dio gracias el Señor Jesucristo y la pesca milagrosa se multiplicó. Los panes y los peces se multiplicaron. Había un milagro. Pero ¿qué milagro puede darnos el Señor si estamos endurecidos, estamos estresados? Cualquier noticia que venga en el día nos saca el propósito y no hay felicidad. Una niña de tan solo 20 años hoy lloraba inconsolablemente delante de mí. Y solo dije 3 palabras. No dije nada más. Pero yo sentía que era el Espíritu de Dios respaldándome y transmitiendo esas 3 palabras, y esa niña estaba llorando. Y cruzamos los contactos porque dije, no puedo dejar una obra incompleta. Debo seguir moldeando esta vida, debo seguir transmitiendo lo que Dios a diario me transmite, porque lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que sembrar en otra tierra. Cuando oramos por otros que están enfermos, si estamos enfermos somos sanos. Pero si tú no oras sino por tu sanidad, en verdad vas a estar ahí enfermo. Si tú no siembras en la tierra ajena, no vas a recibir en tu tierra. Yo aprendí esto y estoy entrando en práctica un día a la vez. 10 minutos más tarde de salir de la presencia de esa joven, me escribió y me dijo, profeta, era todo lo que yo necesitaba oír y todo lo que yo necesitaba para mi vida. Le di un corto testimonio de 1 minuto. Le dije, tengo 56 años. Y hoy conozco la verdadera felicidad por una decisión y una determinación que yo puse delante del Señor, pero que el Espíritu de Dios que reposa sobre mí fue a desafiarme y decirme, oye, ¿quieres ser feliz? ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Y yo le dije, sí, quiero ser feliz. Me dijo, entonces, haz esto que te voy a enseñar. Y es lo que os imparto hoy, lo que impartí a esa niña. Y después salí de ese lugar y toda la gente, el Espíritu del Señor empezó a ministrarme. Me dijo, profeta, mira, toda esa gente, aún la gente que salía de la iglesia. Y el Señor me dijo, ellos también están tristes, ellos no son felices. Y yo le dije, Señor, pero si acaban de salir de tu presencia, ¿cuántos hoy están en la presencia del Señor y están tristes, están abatidos, están en duelo, en luto? Pero no en luto porque ha muerto un familiar, sino en luto porque tú sientes que todo es un caos, que está atascado. Pero en verdad nos hemos atascado por nuestra decisión y por nuestra determinación. Y es tiempo de que decidamos por nosotros mismos y nos determinemos ser felices. Y dice la palabra aquí, y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. Gloria a Dios. No podemos siempre contar los sueños, contar los propósitos, las ideas, porque nadie te quiere ver mejor que ellos cuando no están llenos del Espíritu Santo. Una persona que no quiera verte mejor que ellos es porque aún está vacío y no está lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque no ha aprendido a ser feliz con lo que tiene. Esto es más que un estudio bíblico. Esto es más que decirte, aquí está la palabra, y no decirte cómo comer la palabra. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba
y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿A causa de qué? De haber abierto la puerta de sus labios y haber contado lo que Dios había ministrado. Pero detrás de esto, de esta revelación que José estaba haciendo a sus hermanos, había un propósito que no podía menguar y se venía ejecutando, venía creándose ese propósito y tomando fuerza, y era el propósito de Dios que tenía para bendecir a Israel, su padre y sus hermanos. Y a él, que era el instrumento que Dios había elegido para esta gran asignación. Hay asignaciones que no las puede desarrollar y ejecutar cualquiera. Él sabe lo que hace. Por esto debemos contentarnos. Si te llamó el Señor a ser un miembro, a sentarte para ser instruido por otro ministro, sé feliz. Diga: Señor, yo soy muy feliz. Yo hoy en mi trayectoria que iba de norte a sur, de sur a norte, yo tenía tanto gozo que exclamé a gritos y le dije: Señor, yo soy feliz. Soy una mujer exitosa. Soy una mujer bendecida. Yo soy tu profeta, Señor. Yo soy tu boca, Padre. Yo soy la revelación de tu Santo Espíritu, porque tú me revelas y yo pronuncio la palabra a las naciones. Me sentía llena de gozo y alegría. Siento en mi espíritu que es lo que tú también necesitas. Como esta joven expresó con sus lágrimas por sus mejillas, una niña con toda la vida por delante, y no había gozo en su corazón. Y me dijo: tengo todo para ser feliz, pero vivo preocupada por mi futuro. Y yo exclamé y le dije: tengo 56 años. Y yo vivo preocupada porque el pueblo conozca y se rindan al Señor y tomen su propia decisión y determinación de ser felices. Dios te dio todo para que seas feliz. Y lo tienes todo, pero no te has dado cuenta. Esa niña tiene juventud, tiene todo, un trabajo bueno, todo lo que ella impartió. Y yo dije: Señor, ¿qué falta aquí en esta vida? Me dijo lo que faltaba, y lo que faltaba en algún momento en tu vida. Y yo sé, era darme cuenta que para ser feliz solo basta tu decisión y tu determinación, y no dependes. Tu felicidad no depende de nadie, ni siquiera del esposo, ni de los hijos, ni de tu trabajo, ni de lo que tú posees. Tu felicidad depende primeramente de Dios, tu determinación y tu decisión, y la práctica que ejecutemos un día a la vez. Bendito sea el Dios de los ejércitos, el que toma mi boca para instruir tu vida hoy, para decirte: yo quiero que tú seas feliz. Esto dice el Señor. Yo, todo lo que recibo, hay un gozo cuando empiezo a transmitir la revelación, la riqueza, el oro y la plata que Dios ha puesto en mi espíritu, en mi corazón. Él conoce genuinamente que todo lo que Él me da, yo lo puedo transmitir por amor. Porque así como me siento hoy yo, quiero que también el mundo se sienta. Que nosotros nos demos cuenta de que todo lo tenemos para ser feliz hoy. Si no tienes oro, plata, si no has pagado tu deuda, no tiene nada que ver con tu propia felicidad. No es que no soy feliz, es que hasta que yo pague, es que hasta nunca vas a ser feliz, porque tampoco nunca vas a poder pagar. Si tú, el Espíritu del Señor me dijo: si no tomas la decisión y la determinación ahora, los procesos no se van a cortar, no van a terminar.
hasta que tú no hagas lo que practicó Ana por boca de Elí, el sacerdote que la instruyó. Le dijo, vete, come y bebe, gózate, y que el Señor te dé lo que estabas pidiendo. Ana hizo obediencia. ¿Y qué pasó con la vida de Ana? Se acortó el proceso, se quitó la amargura y ella se dio cuenta que duró años en la amargura, en la tristeza, en el llanto, en la queja y deseando cosas que no podía darle Dios porque estaba en una posición de luto. Dios no bendice en el luto. Dios bendice cuando te gozas, cuando eres alegre, cuando verdaderamente has tomado tu mayor y mejor decisión de ser feliz. Pero esta decisión no depende de nadie. Esta decisión depende de ti. Gloria a Dios. Y soñó aún otro sueño, José, y contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto. Aleluya. A veces, aunque no queremos contar, hay propósito en Dios que debemos impartirlo. Cuando arte dentro de nosotros en el espíritu algo que Dios quiere que nosotros soltemos para las naciones, es algo que lo tienes que hablar. Pero el mismo Espíritu de Dios te guía qué es lo que comunicas en este tiempo y qué debes hacer. No todo se puede hablar. Es algo que también debemos entrar en práctica, pedir revelación al Espíritu Santo y decir, Señor, maravilloso es aprender, entrar en práctica. La práctica hace el maestro y el profesional. No son los 5 ni los 10 años de universidad, es la práctica. ¿Cuántos estudian teología? ¿Cuántos tienen títulos? Pero viene el Espíritu del Señor con el cual te practicas día a día, que no tengas todos estos títulos. Y el mismo Espíritu de Dios te transmite, te revela y te instruye y te recuerda. Y tú eres sabio, no en los títulos ni en las enseñanzas de las universidades, sino de Dios, quien nos envió el Espíritu Santo y que nos instruye y que nos revela lo que no conocemos ni siquiera en las universidades, ni en los títulos, ni en los que se dicen conocer y ser letrados, históricos. No, la sabiduría viene de Dios, no de nosotros ni de los títulos. Los títulos nos preparan, pero eso no es la verdadera felicidad ni la verdadera sabiduría. Ser sabio no es tener títulos. Ser sabio es ser sabio en la sabiduría de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. ¿Qué hacía Israel meditar? Su corazón meditaba al Señor. Porque estos sueños, ¿qué son estos sueños? Le dijo Israel a José. Pero aún ni José mismo entendía los sueños. Él cargó con la envidia y el odio de sus hermanos, sin él tener culpabilidad. Simplemente Dios asignó una misión a José.
y que aunque él no hubiese contado los sueños, los hermanos lo aborrecerían de tal manera que se cumpliese el propósito de Dios en la vida de José. Por eso los procesos traen propósitos, pero no cualquier propósito. Es el propósito de Dios y tú debes ser sabio y pedir revelación al Espíritu Santo y entendimiento para que te ayude y te dé fortaleza para discernir el propósito que Dios ha asignado a tu vida y que estás en preparación, porque los procesos son preparación para recibir la bendición que Dios ha asignado única y exclusivamente para ti, para mí. Porque cuando tú conoces y entras en la práctica y caminas hacia adelante, en la práctica de que tú cada minuto y cada segundo decidiste y determinaste ser feliz, ahí viene la manifestación verdaderamente de Dios sobre tu vida. Ahí vienen las puertas abiertas, vienen las oportunidades. Ahí viene verdaderamente a conocerse el propósito por el cual duraste en ese tiempo en aprendizaje y en la escuela. Para llegar a la universidad tenemos que hacer la escuela, ¿no? Y es necesario que la vida nos sirva de escuela, pero no podemos quedarnos en la escuela siempre. ¿Sabes cuándo te quedas en la escuela siempre? Cuando tú no tomas decisión y determinación. No puedes tomar solo decisión. Debes juntarlo con la determinación, porque determinarse, una mujer determinada, una mujer sin barreras y sin fronteras. Un hombre que se levante con decisión y determinación es un hombre con autoridad y con poder para los grandes logros en su vida. A corto tiempo, ¿cómo podemos acortar la escuela y el propósito, el proceso y ver cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Decisión y determinación de ser felices como Ana, que vivió tantos años en el proceso de la amargura. No comía, no dormía, era infeliz. Nada la llenaba. Lo tenía todo para ser feliz. Y para lograr engendrarle un hijo a Elcán, su marido. Pero esto no podía suceder, no se podía ejecutar el propósito en el vientre de Ana porque ella estaba en luto. No había tomado decisión y determinación. Ella vino a entender que la decisión y la determinación era la instrucción que salió por la boca del sacerdote Elí. Vete, coma y beba y gózate. Y el Señor conceda lo que has pedido allá en el altar. Y esto hizo Ana. Acortó el proceso, conoció la verdadera felicidad y se cumplió la promesa que Dios había asignado para esta mujer. Dar a luz al profeta que fue juez en Israel durante tantos años hasta que los israelitas vieron el primer rey. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: henme aquí. Era también José obediente a su padre Israel. Pero Israel envió a José a ver el comportamiento y dónde estaban sus hermanos. Aún Israel, sabiendo que había una división y que José podía correr peligro, pero él no podía detener el propósito de Dios. Y él tenía que tomar una decisión de enviar a José allí a ese lugar. Nadie puede detener el propósito de Dios cuando es Dios en el propósito. Cualquiera puede detener el propósito del hombre, de la mujer o de cualquiera en el mundo, pero no el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumple por encima de los procesos, de las circunstancias, de las pérdidas, de los fracasos, de todo lo que la escuela
nos haga aprender. ¿Cuál es la escuela? La vida. Estamos en la escuela y tenemos que salir en victoria, tenemos que salir en el cumplimiento de las promesas y ver el propósito de Dios en nosotros, pero para esto se necesita una decisión y una determinación. Eso entendí del Espíritu Santo. Ahora yo estoy en la práctica y me siento feliz. Me siento tan agradecida con Dios con lo que tengo. Y cuando tú te sientes agradecido con Dios por lo que tienes, ahí es el punto para que Dios te lleve a otro nivel, para que Dios te bendiga de la manera que Dios quiere hacerlo contigo. No de la manera que tú has soñado y que tú has pensado, de la manera que Dios te quiere bendecir, porque hay una asignación para tu vida, pero no solo una asignación del propósito tal vez de Dios tomarte como ministro o evangelista, profeta, pastora, apóstol, también una bendición, porque los propósitos de Dios se convierten en grandes bendiciones. Aprender a ser felices, eso nos da derecho a disfrutar de la plenitud de los cielos y de la tierra sobre toda situación. Siempre vamos a tener batallas, siempre vamos a tener, desde los niños en adelante, están enfermos, están hospitalizados, están peleando batallas que ellos ni siquiera entienden. Pero no por esto, o por las batallas que estamos peleando un día a la vez, vamos a dejar de ser felices. Cuando tu felicidad verdadera, la felicidad sobrepasa el problema. No vemos el problema, vemos lo que determinamos, lo que decidimos y determinamos, que es ser felices. Ese es el propósito del ser humano. Pero no hemos entendido el por qué y el para qué Dios quiere que seamos felices. Solamente la felicidad que el mundo manifiesta es una felicidad momentánea. Pero la verdadera felicidad de la cual el Espíritu del Señor me reveló y me viene hablando e instruyendo, porque dice Juan 14:26 que Él instruye y recuerda lo que el Señor quiere que hagamos un día a la vez. Ahora Él es mi instructor. Y si en algo me equivoco, vuelvo y lo pregunto y lo corrijo. No estamos en la escuela, estamos con el Espíritu Santo, que Él nos recuerda, nos instruye y nos enseña todo lo que aún no hemos sabido y no hemos recibido en nuestro conocimiento y entendimiento. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Por qué le iban a matar? Porque había un propósito, una asignación de los cielos, una asignación celestial. Pero lo que ellos no conocían era que era el propósito de Dios, ese varón. Era la asignación, era la boca de Dios, eran las manos de Dios, eran los pies de Dios, era la mente de Dios para cumplir el propósito que había sido asignado, y que aún José no lo conocía, pero él estaba en el camino de la preparación. Era el proceso que estaba afrontando. Pero hoy no queremos procesos. Hoy por hoy nadie quiere vivir el proceso.
quieren bendición sin procesar. La bendición trae un proceso. El azúcar, el café, trae un proceso. Pero nosotros queremos la bendición sin procesar. Debes amar el proceso. Es una decisión de aceptar, ser felices con lo que tienes. Si estás viviendo el proceso, dele gracias a Dios y dile al Señor, gracias por lo que tengo. Porque con esto que yo tengo, que tú me has permitido hoy coger, yo soy feliz. Es el verdadero brochazo de oro para que se abran las compuertas del reino de los cielos y Dios quiera darte todas las riquezas de su gloria. Pero mientras no tomemos decisión y determinación, no vamos sino a vivir el proceso. Porque hasta que tú no aceptes y no te convenzas que no necesitas de nadie, que no necesitas de cosas materiales, ni siquiera de sus propias capacidades para ser feliz, sino que depende la felicidad de parte de Dios para tu vida y que tú la decidiste recibir y tú determinaste permanecer en la práctica, porque para una carrera necesita una preparación y necesitamos aceptar ser felices con lo que tenemos, porque ahí viene el verdadero cumplimiento de las promesas que Dios ha hablado para tu vida. Dios nos quiere bendecir, sí, pero hay algo que nos falta y es decisión y determinación. Hoy entendí que nada nos catapulta a otro lugar sino nuestra decisión y determinación. Vive Jehová en cuya presencia hoy instruyo tu vida y tu casa. Porque si tú tomas decisión y determinación, yo veré la gloria de Jehová en medio de la iglesia de Cristo en las naciones sin frontera. Porque esta iglesia es un propósito de Dios. Y nada ni nadie la puede apagar. Porque no es el propósito del hombre, sino de Dios. Que usted esté hoy aquí, que hoy se conecte con Dios a través de esta palabra, es solo el propósito de Dios. Y viniste para recibir la palabra como hábito que tú tienes. Pero cuando tú vengas en una decisión y determinación, ahí tú vas a ver el crecimiento espiritual de parte de Dios para tu vida. Todo tiene una decisión y una determinación. No puede ser una decisión o no puede ser una determinación. Debe haber un complemento de las dos. Decisión y determinación y práctica. La práctica hace el profesional. El Hijo de Dios, que eres tú y somos nosotros, porque somos hijos de Dios, necesitamos vivir en práctica. Practicar, entrar, acomodar, moldear, aceptar, vernos hermosos, bellos, sentirnos exitosos, sentirnos que realmente tenemos la identidad de Cristo y que tenemos todo para ser felices, porque es nuestra decisión. Nadie te puede quitar o sacarte del propósito porque es tu propia decisión y determinación. Mujeres determinadas, hombres determinados para Cristo. Ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esto era un ataque que estaban ya maquinando contra José. Pero lo que estos no conocían era el propósito de Dios que se movía. José caminaba y en verdad no era José, era el propósito de Dios en José. Tú eres un propósito de Dios. Si hoy estás conectado con Dios a través de esta palabra, es porque Dios tiene un propósito para que tú conozcas y te ensanches en la verdadera felicidad, que no tiene precio, no necesitas
tener economía material para ser feliz. Porque cuando aprendamos a ser feliz, como estamos y como tenemos, con lo que tenemos, ahí viene Dios para bendecir. Pero ¿cuántos hoy se sienten que no tienen, que no han llegado, que no han cumplido, que no han podido pagar, que no han podido avanzar, que no han comprado la casa? Van a durar todos estos otros años ahí, como Ana, la madre del profeta Samuel, en amargura, porque todo lo que nominé trae amargura, y amargura al espíritu. Pero el espíritu es libre cuando tú tomas una decisión y una determinación. Gloria a Dios por ese tiempo profético. Gloria al que vive y al que habla a través de mi boca, al que ministra a las naciones hoy con amor. Dios quiere que seamos felices. Dios no quiere que vivamos toda una vida en proceso. Salimos de un proceso y duramos tal vez 2 meses con buenos momentos y otra vez entramos en el proceso. ¿Y sabes por qué? Porque no somos felices. Porque no nos hemos decidido ni determinado en creer que la verdadera felicidad no depende de tus finanzas, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, de nadie depende tu verdadera felicidad. Depende de que tú tienes una comunión y relación con el Espíritu que te instruye y que te gobierna y que te indica por dónde ir y permanecer siendo felizmente hijo de Dios por tu decisión y determinación. Es todo lo que necesitamos. Y todos poseemos estas 2 cualidades y características de tomar decisión. Y si te falta fuerza para tomar esta decisión, tienes que pedirle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permanece en medio de ti y Él te va a dar la fortaleza y te va a ayudar a tomar decisión y determinación. Y dices, no, los problemas o las situaciones no pueden robar mi paz, mi alegría, mi gozo, mi felicidad. Es mi decisión de ser feliz. Mi decisión y mi determinación ser feliz. Y les dijo a Rubén, no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahí se alineaba paso a paso el propósito de Dios. Ahí se estaba creciendo el propósito de Dios, se estaba engendrando, cogiendo fuerza, forma, vida, el propósito de Dios para luego dar a luz. Porque esta historia no queda aquí. Esta historia continuará en nuestro próximo estudio bíblico y Dios, el Espíritu Santo, que revela su palabra a través de mí, porque tú no te conectaste con la iglesia ni conmigo, sino con Dios a través de su palabra. La conexión tuya es con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy bendigo las naciones en el nombre de Jesús, decisión y determinación, y conoceremos la verdadera felicidad con lo que tenemos. Bendiciones.